Muy bien, arrancando este 21 de septiembre, que parece que hubiera sido decretado, que el día tenía que ser bueno, ¿no? Esperemos que dure ahora. Bueno, esperemos que dure. ¿Hay algo en el poli, hablando del tema este? ¿Puede ser? Sí, señora. Tenemos actividades de las 12. Hicimos algo que lo incorporé en general, medio como metodología. En general, las cosas que van dirigidas medio a una población, tratar de organizarlas en conjunto con la gente de esa población. Entonces, el Día de la Primavera es el Día de los Estudiantes, entonces lo organizamos con los chicos de los centros de estudiantes y les preguntamos a ellos qué era lo que querían que ocurriera de alguna manera. Así que va a haber actividades de fútbol, de vóley, se van a poner los puestitos los chicos de los últimos años de la secundaria para juntar unos mangos para el viaje. Y después lo que sí va a haber como atractivos principales son dos youtubers que vienen de Buenos Aires, que se hicieron famosos en YouTube por sus campañas anti-bullying. A los chicos les pareció muy piola esta incorporación, es una cosa, vamos a probar a ver qué tal. Y también se va a presentar una chica que es una youtuber pinamarense, y después va a cerrar el día de alguna manera el dúo Cumbia Nena, que son dos chicas que hacen cumbia de este estilo tipo agapón, sí, okay. de esa onda. Bien, bueno. No sé mucho más de... No, está bien. Bueno, los chicos saben. Viste que nos vamos quedando desactualizados. Sí, correcto. Yo no te quiero preocupar, pero son los primeros síntomas, ¿eh? Uno Sí, empieza así, terrible. ¿viste? A entrar en el otro mundo. Martín, Sí, preguntas y respuestas si las hay. ¿Regionalización total o cuando conviene? Haciendo un poquito de hincapié en el caso planta depuradora, basura. ¿Son problemas comunes? ¿Los resolvemos en forma común? Sí, mira, hay problemas que ayer justo lo hablábamos con Augusto Urrizola, porque hay como una idea quizás que se estuvo en boga durante años en Pinamar, y que las consecuencias prácticas de esa mirada de la regionalización no han dado resultados, ni buenos ni malos, digamos, no han dado resultados. A mi entender, esa inexistencia de resultados de por sí es mala, digamos, porque con esta idea de que, por ejemplo, regionalización, viste, como que hay una idea de pensar la regionalización, sobre todo con Madariaga, bueno, sí, es el lugar en el que tiramos, o en el que nos gustaría tirar los residuos efluentes, por no ser más gráfico, y la basura. Y la verdad que eso no es una regionalización en serio. A mí, si me preguntas una regionalización en serio, y de hecho estamos evaluando junto a Esteban Santoro la posibilidad de realizar un foro de inversiones al estilo del que se hizo en Buenos Aires la semana pasada, porque vos amplías muchísimo el espectro de inversión privada para la resolución de problemas si pasás de plantear solo Pinamar o solo Madariaga, porque pasás a tener lo turístico, inmobiliario, servicios, o digamos la industria de la construcción típica de Pinamar, y Madariaga te da el plus de lo rural, y de la ruralidad, que digamos hoy está en boga en el mundo y es tendencia, y la verdad que sería inteligente que nosotros empecemos a pensar de esa manera. Y después en lo que es la basura, eso digamos se mantiene y hay un buen compromiso por parte de Madariaga. Y después en lo que respecta al tema del tratamiento de los residuos efluentes, digamos por caso planta depuradora, hay un problema con la planta depuradora que se había empezado en gestiones anteriores, que es un tema de costos, digamos. Aquella famosa planta depuradora está presupuestada en cerca de 320 millones. Posiblemente estuviera inflado el precio, pero estamos hablando de un presupuesto hace 4 o 5 años, o sea, fácilmente hoy llegaría ese presupuesto seguramente por el costo y cómo encarece el presupuesto las bombas impulsoras que se requieren para llegar hasta esa zona. Y después es un tema de hectáreas, lo que están cedidas son 6 hectáreas en el predio de Madariaga. Y para la planta depuradora se necesita una superficie de 17 hectáreas, que es justo el área que tenemos detrás del polideportivo, y después se necesitan otras tantas, digamos, serían entre 17 y 18 hectáreas más, que son superficies de infiltración, que ahí lo que tenemos pensado son estilo lagunas, con digamos, si nosotros lo que va a salir de la planta depuradora es agua no contaminada, digamos, agua de infiltración que puede servir tranquilamente para riego,
hacer infiltraciones en todo el recorrido de Parque de los Pioneros con lagunas, etcétera, digamos, darle un poco de diseño a eso. ¿Por qué esto, Raúl? Porque hay un problema que, digamos, es un problema metodológico. Yo no sé si, a ver, digamos, no sé si es inocencia o es perversidad. Yo estimo que es inocencia, no perversidad. Cuando se plantea en general la idea de hacer la planta depuradora del lado de Madariaga, es porque se parte de la base de que lo que va a salir de ahí es agua contaminada. Entonces, digamos, del otro lado también hay un intendente y también hay una población. Y naturalmente no les caería en gracia, porque, digamos, estas son cuestiones que uno tiene que tener la inteligencia social o la empatía para saber darse cuenta que al madariaguense no le genera demasiado orgullo, digamos, que le tiren los desechos cloacales en el lado de su tierra, que además, por cierto, en general es tierra privada, pues decimos, bueno, está bien, a ver, supongamos que hablamos con Madariaga, ¿y en qué hectáreas vamos a tirar esto? ¿Saben cuántas hectáreas se necesitan? Pues esas hectáreas alguien las tiene que pagar. Y con esta fórmula mágica, bueno, no sé, vos, Martín, la conocés a la gobernadora, llamá a la gobernadora y que lo compre. Bueno, no, tampoco es así, digamos, la gobernadora tiene mil responsabilidades y, de hecho, conseguimos el financiamiento para la planta depuradora en nuestro primer año de gestión, digamos, son 120 millones de pesos y otros 22 millones de pesos para la red cloacal de Ostende y de Valeria del Mar. Bueno, también habría que encabezar este tema. Cuando se habla de una cosa, habría que también hablar de la periferia al problema, ¿no? O sea, basura y agua potable, que son obras que son necesarias porque nos atropellan, ya están, digamos, ¿no? La problemática está, digamos, ¿no? Te doy la razón y te, digamos, y redoblo la apuesta, pensando a futuro, Raúl. Supongamos que, digamos, hacemos bien la planta No depuradora. digo, porque con el mismo criterio tenemos la basura del otro lado. Y no sé si hay posibilidades de traer basura de este lado y tratarla. Yo creo que lo que podemos hacer desde este lado es reducir, digamos, tener un mejor programa de reciclado. Yo la semana pasada firmé un convenio con Bergman, con el ministro de Medio Ambiente de la Nación, que de compromiso de ciudades sustentables, y en ese compromiso de ciudades sustentables la idea es, bueno, ¿cómo vamos? Bueno, ya tenemos que empezar a reducir la basura de acá al año que viene. Ahora estamos viendo de elaborar ya un programa de concientización en la separación, ser un poco más ambiciosos en nuestro vínculo con la cooperativa Reciclando Conciencia, que este primer año junto a nosotros que establecimos un subsidio para ellos y mejoras en las condiciones para apoyarlos, digamos, pudieron acomodarse, empezar a invertir, iniciar un circuito financiero. Y con la expectativa de que para el año que viene podamos tener una política más ambiciosa de separación de residuos para la reducción, cosa que para el caso del predio de Ecoplata, en lo que respecta a Pinamar, lo que llegue sea bastante menos. Nosotros sabemos a ciencia cierta que con un programa ambicioso, y que la verdad que en el caso de Pinamar tenemos una ventaja, que es que hay conciencia ambiental, digamos, no es que estamos en una ciudad no sé, que no tiene mar, que no tiene playa, que no tiene bosque. Nosotros, al tener recurso ecológico, para la gente es importante el cuidado del medio ambiente. ¿Te parece que hay educación de ambientalismo en Pinamar? En general sí, mira, sobre todo a ver, quizás menos en Ostende. Yo creo que es un tema también hasta cultural, digamos. Mucha gente que no tiene arraigo en Pinamar son los que en general traen mañas de otras ciudades, pero en el caso generalizado te diría que sí, mira, no sé, hay una generación ahí en Ostende de chicos que tienen un enorme compromiso con el medio ambiente, pero capaz los más grandes, que están acostumbrados a otra cosa, no. Pero después en el caso de Pinamar, Valeria, bueno, Cariló, ni que hablar, pero yo creo que sí que hay una conciencia ambiental. Y a ver, en la comparativa con otros distritos, que nos va a costar, te va a costar un cambio cultural y lo mismo, viste, con el tema de las ramas, o sea, todo eso. Mar del Plata, que tiene, como cada ciudad tiene su propio formato, ha logrado más o menos encauzar la cosa. Y bueno, y con la separación. Y mirá, Mar del Plata, el 55% de la población tiene más de 55 años, digamos, no son jóvenes, y han sido proclives al cambio, y es una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes, y la verdad que funcionó. Y acá tenemos una población altamente joven, que son los principales promotores del cuidado del medio ambiente, y son en general los que medio retan a los padres, Martín, o suelen ser más activos.
Encontré una declaración, y cambiando un poquitito de tema, del ministro de Energía, de Juan José Aranguren, que en una entrevista dice que es válido el planteo que han hecho tanto Mar del Plata como el Partido de la Costa, citó él puntualmente a esos dos ejemplos, respecto a la recategorización del gas. ¿Qué pasa con este tema? ¿Quedó en carpeta? ¿No va a prosperar? ¿Cómo lo ves desde Pinamar? Mira, hice el planteo de manera administrativa, que es básicamente, y se lo hice llegar al viceministro de Energía, que también le había parecido sensato, que es un poco el planteo sobre todo de Mar del Plata, fueron los que primero encabezaron el reclamo, que es el tema del umbral de consumo en función de nuestro clima. Sí. Yo le agregué una segunda cosa, que era el tema de la fiscalización de la calidad energética, y es básicamente cuánto tardas vos en hacerte en calentar una pava para el mate en Pinamar, y cuánto tardás en Buenos Aires y alrededores. Y bueno, el resultado, digamos, en general en la comparativa, es que obviamente se tarda mucho más en Pinamar porque la calidad del gas es inferior. Digamos, esto se estudia físicamente, que es la capacidad calórica de la energía. La capacidad calórica de nuestra energía es inferior a la que se vende en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, a ver, vos me vas a establecer un umbral de consumo, pero yo, para alcanzar el mismo estándar de Buenos Aires, que vos me considerás que tengo el mismo clima que Buenos Aires, ok, supongamos que eso no lo discutimos, una hipótesis, ¿no? Bueno, pero vendeme la misma calidad calórica, porque yo voy a tener que consumir más que Buenos Aires para calentar la casa, para calentar la comida, para hacer una carne, para hacer una milanesa, calentar unos fideos. Eso sería un delito, porque sería una estafa, ¿no? Y bueno, el problema que al no haber existido controles durante años a las empresas energéticas, digamos, el Estado estuvo presente a través del subsidio, pero no estuvo presente a través de la fiscalización. Entonces, se le entregó plata a las empresas, pero no existen aún hoy, y creo que claro, si debiéramos hacer una autocrítica gubernamental, es que nos largamos a la cancha con estas medidas, y el gobierno no estaba preparado para auditar a las empresas energéticas, claro, en cuanto a esto. Entonces, sí, al ciudadano se le trasladó la responsabilidad de pagar el valor real, más o menos, con correcciones que seguramente se harán, pero digo, ¿cómo vas a proteger ahora a ese ciudadano de que lo que se le vende es lo que corresponde? Bueno, ahí fallamos como gobierno, pero bueno, por suerte, creo que, no sé, yo soy un intendente oficialista, si querés. La verdad que también tenemos la comodidad para poder plantear este tipo de críticas, no es que después voy a recibir un llamado. Respecto a la reunión de mañana con la gobernadora, ¿vas a buscar plata? ¿Hay plata para pedir o viene por otro lado la cuestión? La verdad es que estuvimos recibiendo dinero para obras, recibimos un ATN hace 2 meses por 5 millones, recibimos obras por cerca de 33 millones en seguridad e infraestructura, más otros 20 millones que firmamos un convenio la semana pasada con el ministro Censón de Obra Pública de la provincia, por otros 20 millones para el agua corriente para Ostende, y después, bueno, todo lo que es asistencia social, que este año ha sido un tema que, a ver, no es que pasó desapercibido en Pinamar, pero no fuimos noticia por la falta de provisión de elementos. De hecho, no sé, la semana pasada con el temporal, en lo que es chapas, tirantes, etcétera, abastecimos a otras 50 familias por el temporal, que se les voló el techo, y al día siguiente ya teníamos el stock lleno de vuelta, los depósitos llenos de vuelta. Después, en lo que respecta a la gobernadora, obviamente la situación de la provincia es delicada, pero y el tema principal de la provincia de Buenos Aires es la inseguridad, digamos, desde hace años es la inseguridad, y nosotros en Pinamar pudimos duplicar la cantidad de móviles de policía este año. Bueno, se incorporó nueva policía local con mejor capacitación, que eso, no sé, los invito como experimento a hablar con el propio jefe de la policía local, aunque sea en lo informal, o con los propios chicos, porque las últimas 2 camadas que hemos tenido de egresados han sido realmente muy buenas, pues se les duplicó la capacitación. Son chicos que, esto te lo puede decir cualquier comisario, excomisario, policía retirado, el policía más valioso es el policía que sabe escribir, es el policía que conoce las normas procesales penales. Más de una vez un delincuente, cuando nosotros nos enojamos porque los delincuentes son liberados, es porque el procedimiento está mal hecho. Entonces sí, capaz para la tribuna va, le pega, hace lo que a nosotros nos gustaría que le haga el chorro,
pero ese es un procedimiento mal hecho. Ahora, desde el operativo, no deberían, y yendo a las cuestiones de fondo, no deberían estar, en lugar de recorrer Bunge, recorrer Show, estar en los barrios, que es donde quizás hay mayor problemática Por respecto ejemplo, a la delincuencia. Ayer veíamos circular a la policía montada local por Bunge. Claro, una cosa Y que... siempre nos preguntamos qué sentido tiene. Sí, eso, mira, en general es circulación, a veces aparece un vehículo que llama la atención, que está haciendo algún sondeo, y la realidad es que igual tenemos cantidad de efectivos, o sea, que uno no los vea en los barrios no significa que no estén trabajando. De hecho, sobre todo en algunos casos, nosotros tenemos el mapa de quiénes son los actores y quiénes son. En general el problema que tenemos es recabar la prueba, no es un tema de no saber, y después una vez que encima recabas la prueba está en que el juez de garantías no nos lo devuelva a la calle lo más rápido posible, que fue hace cerca de 2 meses de alguna manera una diferencia que tuve con el juez de garantías Olivera Zapiola, que tenía mucha creatividad para devolver los delincuentes a la calle y nos lo estaba liberando rápido. Bueno, después de esa misiva el juez empezó aunque sea tenerlos un par de días más. También es cierto que el sistema carcelario bonaerense está colapsado, también es cierto que el propio juez de garantías Olivera Zapiola tiene el juzgado colapsado, pero bueno, nosotros tenemos capacidad en nuestros calabozos para poder mantenerlos detenidos, y la verdad es que a mí me dejás tenerlos 5 días más detenidos, 10 días más detenidos, y a nosotros nos hace la diferencia como ciudad, porque nosotros no manejamos un volumen estadístico de delitos que digas, esto es la matanza. Acá tenés 2 tipos que te liberan en la calle, y esos 2 tipos son los que te generan problemas, digamos. O sea, de hecho nos ha pasado con un tipo que tenía, cuando lo detenemos después de una persecución con 7 móviles. ¿Qué persona normal, si de repente se te pone un móvil atrás y te pone la sirena, se da la fuga y termina con una persecución con 7 móviles siendo inocente? Y después te hacen un allanamiento en tu casa y hay pertenencias de 30 personas diferentes. Martín, avanzamos, si te parece, a los 10 días. Si te parece, avanzamos en los temas porque tus tiempos se acortan. El cambio en la fisonomía de la ciudad, proyectos, ¿no crees que una maqueta con una proyección a futuro de cómo quisiéramos ver la ciudad sería muy bueno para el pinamarense? ¿No crees que el pinamarense necesita tener un norte fijado para poder encolumnarse, trabajar, saber hacia dónde vamos? Es una gran cosa, sí. Mañana firmo un convenio con el decano de la UBA, de la Facultad de Arquitectura y Desarrollo Urbano, y que me parece que es de las universidades argentinas la de mayor jerarquía o que mayor tranquilidad nos puede generar en términos académicos, sobre todo en lo que es arquitectura. Y vamos a firmar un convenio porque vamos a empezar a hacer todo el desarrollo de los estudios preliminares de nuestro desarrollo urbano junto a ellos, junto a los principales profesionales de FADU, de la Facultad de Arquitectura y Desarrollo Urbano. Y sí, naturalmente yo calculo que estos proyectos los vamos a empezar a tener a partir de marzo del año que viene, y además tenemos que hacer cosas muy estratégicas, como es el reordenamiento de nuestro frente marítimo, de nuestro paseo costero, que nunca lo tuvimos y tenemos que pasar a tener un paseo costero y ver cómo ordenar factores como el tránsito. Tenemos que reordenar los accesos principales, y después definitivamente tenemos que pensar en que hasta acá se estuvieron dando absolutamente todos los parámetros de aquel famoso estudio que había hecho la Universidad de La Plata cerca del año 2001 en cuanto a proyección de crecimiento demográfico, y que, bueno, verdaderamente estamos creciendo mucho demográficamente y vamos a seguir creciendo demográficamente, y hay que darle respuesta a nivel infraestructura, de provisión de servicios públicos, agua, electricidad, cloacas, a una ciudad que crece cada vez más y que vamos a hacer cada vez más, y nuestro espacio es muy limitado. No es que miramos enfrente, tenemos a Marea, es una de las 5 municipalidades más grandes de la provincia de Buenos Aires, y nosotros que somos uno de los más chicos en territorio. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que a la gente le gusta venir a vivir a Pinamar, pero se enfrenta con la idea de que también es un lugar en el que los inversores tienen la plata medio muerta, hablando mal y pronto, y tienen una casa de $400.000 de estilo Lázaro Báez,
que tenía 5 mansiones, nunca habiendo no venido nunca a Pinamar. Claro, no conocía Pinamar. Y competís contra eso, entonces es difícil. Y de hecho ahora, por ejemplo, vamos a sacar un loteo de 26 hectáreas que originalmente estaba pensado para que, digamos, si vos lo dividís en lotes de manera tradicional, son 650 lotes. Y yo lo que quiero es, pero pará, ¿cuál es el déficit habitacional? Si tenemos un déficit habitacional o de acceso a la vivienda de 1.400 familias, ¿por qué no pensamos las 26 hectáreas con un sistema arquitectónico y un desarrollo urbano acorde que nos permita la provisión de servicios, pero que también le ponga una resolución al problema existente que tenemos hoy, que es de 1.400 familias, que es atendible, y empezamos a poder proyectar de acá al futuro cómo vamos a ir cubriendo esa demanda? Y acá sí coincido con gran parte de los arquitectos de la zona que tenemos, que inevitablemente vamos a tener que pensar de acá al futuro, no para allá, digamos, no hay que alarmarse, pero de acá al futuro tenemos que empezar a prepararnos, a abrir la cabeza de que posiblemente parte de la solución esté en el trabajo conjunto con Madariaga. A mí este tipo de regionalización me parece también interesante. ¿Este año habrá aumento para los empleados municipales? Ya hubo un aumento para los empleados municipales del 27,3, si no me falla la memoria. También se les había incorporado todo, digamos, había una suerte de pago de pago no remunerativo que tenían ellos desde el año pasado, que era un porcentaje bastante alto. Nosotros lo terminamos de incorporar al blanco, que era uno de los reclamos que tenían los trabajadores municipales, y ahora, bueno, estamos trabajando en función de que, por un lado, hay que cumplir con metas de que cuando nosotros asumimos, 9 de cada 10 pesos se iba en sueldo. Bueno, la estamos logrando bajar y estamos en 8 de cada 10. Bueno, esos 10 pesos de diferencia es mucho, digamos, esos 10 pesos de cada 100 es mucho dinero. ¿Y cómo hacemos para sanear la municipalidad? Pensando nosotros, tenemos un gobierno de acá al 2019, y digamos, y a la misma vez no tener que echar empleados, que no es una cosa que le alegre a nadie. Y después sí, lo que nosotros estamos contemplando es un aumento para alcanzar una meta que al menos esté pareja con la inflación. Es cierto que Pinamar es más caro que muchas otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que se tiene el mejor sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires. Ese no es un dato menor. De hecho, si el sueldo del intendente es alto, es porque el sueldo del empleado municipal es alto, y eso es por ley, lo hemos hablado más de una vez. Sí. Y la verdad que el problema es que si 8 de cada 10 pesos hoy se te va en sueldos, vos después el aumento de tasas inevitablemente lo tenés que hacer tan solo para pagar sueldos y que la municipalidad no se siga endeudando. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esta situación de que la municipalidad no tenga capacidad de inversión? Bueno, con algunos buenos cierres y un poco de austeridad que estuvimos haciendo en estos meses, creo que esta semana ya estamos firmando la licitación para nueva maquinaria, barredoras, retroexcavadoras, motoniveladoras nuevas. Hace por lo menos 10 años que no se hace una compra en maquinaria, y cuando vos lo pensás presupuestariamente, la verdad que sobre un presupuesto cercano a los 600 millones de pesos, la compra de maquinaria de 15 millones, la verdad que no nos asusta. Claro. La verdad que es una cifra corta. Pero ¿qué pasó en todos estos años que no invirtieron 15 millones de pesos en maquinaria, que es lo que hace que nuestra ciudad pueda estar linda, pueda estar acorde, nos sintamos en una ciudad agradable, que nos guste estar, que nos genere orgullo? Y bueno, no se hizo. Ahora, el problema es que si vos tenés 9 cada 10 pesos se van sueldos, y bueno, gran parte de eso además, después se te van insumos del hospital, después se te van nafta, y cuando miras para los costados lo único que te queda es el teléfono para llamar a la provincia o a Nación. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para devolverle la salud financiera a la municipalidad y no morir en el intento? Martín, nuestro reloj de arena empiezan a caer ya los últimos granitos, ¿no? La pregunta final para mí, ¿pensás modificar, relanzar, rediseñar algo que empiece con a la Secretaría de Turismo? Sí, de hecho esta semana empecé la semana con una reunión con Alejandro. Hay un juego que le planteo a todos los funcionarios, que es ¿qué pensabas de la gestión anterior? ¿Qué pensabas de tu antecesor, de tu funcionario anterior? Bueno, hacer el ejercicio de pensar qué cambiaste. En el caso de turismo se le agrega una complejidad, que es
es un poco como nos pasa con la selección, somos todos de la selección, y con el turismo nos pasa que como vivimos en una ciudad turística, la verdad que la mayoría conocemos de turismo, no es que no, y está la tentación también siempre de darle con un caño a turismo, y, No, pero, yo bueno, no tengo registro de un secretario de turismo que haya generado un respeto homogéneo. Pero en el caso de Alejandro, agarró un área que no tenía planificación. Y, mira, yo no sé si se acuerdan, pero nosotros asumimos el 10 de diciembre, a Pinamar no había hecho no había hecho una campaña de lanzamiento, ni en Pinamar ni en Buenos Aires. Bueno, hicimos en la primera semana una campaña de lanzamiento, nos fue bastante bien, con buena cobertura nacional. Y ahora en lo que está trabajando esencialmente Alejandro es en el vínculo con las marcas, en vínculo con embajadas para algunos proyectos en especial, y le fue bastante bien con UTGRA en algunas capacitaciones, pero definitivamente yo creo que turismo está para más, Alejandro está para más, y bueno, tenemos mucha expectativa de que pueda dar vuelta y ser un secretario de turismo que genere homogeneidad y orgullo. ese para más, digo, y creo que te involucra, no debería de estar ornamentado con dinero, con un presupuesto acorde a lo que es una ciudad turística. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que la economía es la otra para los pinamarenses, no la del turismo? Creo que la única sustentable es la del turismo, ¿no? Yo coincido totalmente con vos, es un tema cultural, creo, viste, que también después llega enero y... Pero tiene un presupuesto impensable para una ciudad turística. Demasiado sí, bajo. Yo coincido totalmente, no te permite... Te cuento una cosa, un detalle, nos pasa con los medios, incluso con los medios locales. Además, ustedes al tener una radio más o menos administran valores. Nosotros por ordenanza no podemos pagar pautas superiores a los 5.000 pesos. Contame cómo se hace una campaña en Clarín. Inevitablemente, tenés todo un proceso engorroso y burocrático. Bueno, la política puede todo, Martín, o sea, será cuestión de buscar una afinidad. Creo que nadie se interpondría si el objetivo es crecer turísticamente, ¿no? A plantear en el Consejo Deliberante una aprobación de una nueva ordenanza. Si es para crecer. El proyecto, bueno, Hugo Sepe, nuestro director de prensa, lo presentó ya hace unos meses y no tuvo demasiado movimiento el expediente. Y bueno, tratamos de resolverlo con creatividad. Yo creo que parte de la solución hoy en el corto plazo es mejorar el vínculo con el privado, en el mediano plazo que creo que también incluye al privado y ojalá podamos pasar a tener un ente mixto de turismo en algún momento, pero para llegar al ente mixto de turismo hace falta mucho recorrido, porque acá llegan, yo escucho a veces a las entidades y a las organizaciones que vienen con la receta mágica, dicen en tour, y parece que nuestros problemas están resueltos, pero después te pones a revisar los papeles y desde el vamos la elección está impugnada porque no se sabe cuál es el presidente de la asociación hotelera. Después te juntás con uno, no representa ni al 10% de la cantidad de hoteles que hay en el partido de Pinamar. Entonces hay un problema, que es el problema que tuvimos en estos últimos años en Pinamar, que ante tanta crisis institucional, también lo que se deterioraron fueron las asociaciones y las organizaciones intermedias. ¿Por qué? Y bueno, porque la política se metió en cada una de ellas. Al haberse metido la política en cada una de estas organizaciones intermedias, de estas instituciones, lo que te queda es un mapa degradado de instituciones con las cuales es muy difícil trabajar. Entonces, yo no me puedo juntar con 500 hoteleros, digamos, o sí, podemos hacer un congreso, si querés, en el Teatro La Torre, pero para eso existen las organizaciones que nuclean, escuchan, relevan las necesidades, te pasan el punto y te dicen, Martín, son estas 5 cosas las que necesita el sector para este año. ¡Tac! Bueno, eso hoy no existe y en general cada uno viene con la suya, ¿viste? Y eso es un inconveniente a la hora de habrá que hacer política, de eso se trata, ¿no? O sea, no solamente política partidaria, sino... Naturalmente, hay que hacer política en el buen sentido, hay que hacer política pública entre el privado y el público. Lo señalo sencillamente porque supongamos que el Estado mejora y pasamos a ser muy buenos en el tema, bueno, pero después necesitamos que el privado acompañe. Te cuento una mini anécdota. Sí. El tema es, hacemos una reunión, 40 hoteleros en el Bonilla, representativos de los sectores, y nos dicen, para enero
entre un 5 y un 20%, y para febrero 0% aumento. Buenísimo. Ni siquiera hicimos el anuncio oficial, que ya había circulado las versiones y demás de los porcentajes, y no sé, a mí en Twitter ya la gente me empieza a escribir y me dicen, che, me pidieron un 45% aumento, me pidieron un 60% aumento al mismo lugar al que... Y yo los picaneo, ¿viste? Trato de bancar la parada y digo, che, pero escuchame una cosa, ¿y vos de dónde sacaste que el 45 es un 45% aumento? Me dice, porque fui el año pasado. Bueno, ahí perdés por nocaut, ahí perdiste por nocaut, no te da para empatarla, pero bueno, son cosas culturales que tenemos que cambiar, y yo coincido en que el presupuesto en turismo tiene que ser de lo más ambicioso de acá al futuro. Yo creo que el año que viene ya va a ser otra cosa. Este año nos permitió tener una buena planificación y una buena articulación con el privado. Martín, son las 9. Sí, te tenés que ir, Martín. Sí, tenés que seguir... o tenés que seguir la rutina. Tenemos compromiso con otro colega. Dale, un abrazo entonces. Les mando un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, hablamos... media hora. 30 minutos clavados. Mira, acá tengo el tiempo, con el intendente de Pinamar, Martín.